Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Hola, muy buenos días, amados hermanos. Este domingo 22 de agosto, gracias a Dios porque podemos estar juntos, reunidos, dispuestos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. La Iglesia Nuevo Nacimiento agradece mucho pues su asistencia con nosotros en este culto que celebramos a nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración para poner este momento en las manos de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de referirnos a ti, Señor, de tener todavía vida para alabarte, para bendecirte, para, Señor, tener nuestro corazón cerca de ti, para tenerte en cuenta en nuestra vida, Señor. Gracias por habernos llamado a la salvación que es en Cristo Jesús. Recibe hoy el culto que ofrecemos, Señor. Lo damos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, Señor, para ti. Suplicamos porque tú recibas nuestro canto, nuestra oración, nuestras acciones de gracias, Padre. Escuches, pues, nuestras peticiones y también, Señor, quieras hablarnos a través de tu palabra. Todo lo que hoy, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias
en el Salmo número 150 y leamos juntos las palabras del Señor. Salmo número 150. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Aleluya. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Vamos a obedecer la palabra del Señor, alabando a Dios con todo nuestro corazón en esta mañana, guiados por nuestros hermanos de nuestro grupo de alabanza. Cantemos al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Muy bien, hermanos, pidamos a nuestros pequeños el poder estar atentos a lo que Dios quiere hablar a sus vidas también, a ellos en esta mañana, el mensaje infantil, el nuevo nacimiento. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Hola chicos, esta semana
estudiaremos Hechos capítulo 9 del versículo 32 al versículo 35. Este es Pedro, un discípulo de Jesús. Antes de conocer a Jesús, Pedro se dedicaba a pescar. Una vez que conoció a Jesús, su vida cambió completamente. Pedro se dedicó a hablarle a las personas acerca de Jesús. En una ocasión viajó a un lugar llamado Lida, donde conoció a Eneas, que tenía 8 años sin poder caminar. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante Eneas se levantó. Entonces, muchas más personas de Lida y de lugares cercanos creyeron en Jesús. Pedro fue transformado por Jesús y Dios lo usó para sanar a las personas y así creyeran en su Hijo Jesucristo. Recuerda que Dios también puede usar tu vida para bendecir a otras personas y que así éstas conozcan de Jesús. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Muy bien, hermanos, también para nosotros Dios tiene palabra que Él quiere que nosotros escuchemos y que escuchemos con toda atención. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, y vamos a leer de los versos 32 a el 35. Hechos 9, del 32 al 35, continuando con nuestras meditaciones del libro de los Hechos. Hechos 9, 32 al 35. Dice la palabra de nuestro buen Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, lo que acabamos de leer, estos brevísimos textos, hermanos, 4 textos que nosotros acabamos de leer, no tienen mayor dificultad en poder entenderlo. Nosotros podemos darnos cuenta cómo el texto nos narra que Pedro le devolvió la salud a un hombre. Pero antes de que nos adentremos en el texto, quisiera que pudiésemos abrir el lente de la historia que hemos estado leyendo para tener una mayor perspectiva de lo que estamos viendo. El apóstol, Saulo de Tarso, estamos acostumbradísimos a llamarle el apóstol Pablo. Saulo de Tarso hasta aquí todavía había sido presentado a los hermanos en Jerusalén y se había quedado allí por un par de semanas estando con ellos y hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiéndose terminado por parte de Él pues la persecución. Las iglesias se crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso estaba ocurriendo. Entonces Pedro sale a hacer una visita por toda la región. Él sale de Jerusalén, sale a hacer una visita por toda la región hacia la llanura de Sarón. Llega a Lidia y después se nos va a hablar inmediatamente, después del verso 36 al 43, de cómo también Pedro va a una ciudad llamada Jope, una ciudad costera. Y es allí, estando él en Jope, que Dios le llama a que vaya a casa de un hombre que no era judío para que le hablara de Cristo. Y entonces se inicia la predicación del Evangelio a las personas no judías, a quienes la Biblia llama
gentiles, que se refiere a cualquier persona que no sea de origen judío. Entonces, y empieza hermanos, una etapa pues preciosa para la iglesia, porque ya no solamente judíos fueron llamados a salvación, sino también personas que no lo eran, los gentiles, fueron incluidos en la predicación del Evangelio y salvados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues Pedro sale, él, teniendo las iglesias Paz, estando creciendo, Pedro sale y comienza a hacer una visitación. Pedro devuelve la salud a un hombre movido por Dios. Tenemos que entender pues que Pedro no se movió solamente por el hecho de su pura y mera voluntad, por su deseo. Dios mueve a Pedro porque él va a hacer una obra todavía más extensa. Pedro, en este momento, cuando nosotros vemos lo que nos narra Lucas, ¿verdad? Lo que él quiso poner allí acerca de este hombre llamado Eneas, nos va mostrando cómo Pedro se va acercando hasta el lugar, pues finalmente hasta Jope, donde Dios tiene previsto que él comenzara la predicación a los gentiles. Pedro es movido por Dios y lo hace ejerciendo su labor pastoral. Dice el verso número 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, entonces Pedro, el anhelo de Pedro era visitar a todos aquellos creyentes que habían alcanzado la salvación por la predicación, de todos aquellos que en un determinado momento fueron esparcidos y empezaron a hablar. Solamente que estos que salieron y fueron esparcidos, estos creyentes que vivían en Jerusalén, que eran parte de la iglesia en Jerusalén y que en un momento fueron esparcidos, ellos empezaron a predicar. Y no tenemos nombres de ellos, no tenemos los nombres de quienes fueron quienes predicaron, establecieron iglesias, pero alguien que seguramente sí lo hizo, de quien sí tenemos un nombre, es de Felipe. Felipe empezó a predicar y estableció comunidades de creyentes en toda aquella región, y a Pedro le llamó la atención el salir a ejercer una labor pastoral, a ver cómo estaban las iglesias, pues supervisar que estuvieran bien administradas en todos los aspectos de la iglesia, ¿verdad? En el aspecto económico, que no hubiera necesidad entre los santos de ahí, la enseñanza doctrinal que se estuviera enseñando fuera correcta. Vamos, Pedro estaba ejerciendo, él quería pues visitar a las iglesias, quería visitar a todos los santos, porque él sentía la responsabilidad de su ministerio al cual Dios lo había llamado. Dios le había dicho a Pedro que él pastoreara a sus hermanos, ¿verdad? Y Pedro sentía una gran responsabilidad por aquella iglesia judía, pues que estaba creciendo. Aquella iglesia judía tenía que ser edificada, ¿verdad? Andando en el temor del Señor, dice el mismo libro de los Hechos. Entonces, Pedro fue movido por Dios para hacer ese ejercicio, para desear tener ese ejercicio, ¿verdad?, en su labor pastoral, abarcando toda aquella región, muy probablemente lo que era Judea y Samaria por la región costera, pues, cerca del mar Mediterráneo o frente al mar Mediterráneo. Él empezó a visitar esas regiones y se nos habla, pues, de esa ciudad llamada Lida, una ciudad que estaba un poco antes, pues, llegar a la costa para subir hacia Jope. Entonces, allí es donde él estaba ejerciendo su labor. Llega a esta ciudad llamada Lida, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Pues él fue por la región, repito, muy probablemente fue por Judea, Samaria, donde también había creyentes, grupos de creyentes judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Y Pedro se movió aún más allá de esta región, fue a Lida, a lo que ya es parte de la llanura de Sarón. Entra a esta región y allí Pedro empieza, pues, comienza un ministerio que va a llevar mucho fruto. Pero por esto Pedro devuelve a salud un nombre, porque él fue movido por Dios. Cuando nosotros, hermanos, ejercemos nuestros ministerios en un interés genuino, en un interés real, en un interés porque sentimos la carga del llamamiento que Dios nos ha hecho por los dones espirituales que Él ha puesto en nuestras vidas, seguramente también, hermanos, Dios va a movernos y nos va a mover para que nosotros ejerzamos el ministerio que Dios nos ha dado y que abarquemos nosotros todas las regiones donde hay necesidad, todos los lugares donde hay necesidad y donde nosotros como iglesia podemos ser influencia. Dejémonos mover por Dios, dejemos que Dios haga, aún en medio de este tiempo en que hay tanto miedo, en que hay tanto peligro, en que hay tanta incertidumbre,
¿verdad? Nosotros dejémonos que Dios nos mueva. Ejerzamos aún nuestra labor, hermanos. La iglesia no se ha detenido. Usted que es maestro debe estar enseñando, ¿verdad? Usted que tiene el don espiritual, que tenga, si es pastor, si es maestro, si es evangelista, si es profeta, usted debe estar ejercitando su don espiritual, ¿verdad? Enseñando a sus hermanos y sobre todo predicando el evangelio en todas las regiones, ¿verdad? Que Dios nos permite, en todo lugar, pues donde Dios nos permite a nosotros tener influencia, en el lugar, en el área de influencia que nosotros tengamos. Porque aún y cuando estamos en medio de esta pandemia, ¿no? Es innegable que Dios nos lleva muchas veces a lugares y nos lleva justo a lugares donde hay necesidad. Dejémonos que Dios mueva nuestras vidas. Pedro devolvió la salud a este hombre demandado por Dios. Fíjese, dice el verso número 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro entra en esa ciudad de Lida, y entonces él llega ahí a la comunidad de creyentes, llegó pues a una iglesia, llegó a un grupo de creyentes, y allí había en esta ciudad un hombre que se llamaba Eneas. De Eneas no se nos dice más, se nos da su nombre. Lucas se asegura de darnos su nombre y su situación o su condición, pero no nos dice si era creyente o no. No sabemos si Eneas era un creyente o no. Pedro fue a visitar a todos, él anduvo en su anhelo de visitar a todos los creyentes, vino también a los creyentes que habitaban en Lida, o a los santos, que es el título que se da a los creyentes hasta este momento. Y bueno, él estaba ahí en esa ciudad cuando él halla allí, dice el verso número 33, a uno que se llamaba Eneas. Repito, no se nos dice si era un creyente o no este varón llamado Eneas, pero se nos da pues la necesidad que este hombre tenía. Dice que estaba en cama, pues era paralítico, era un hombre que no se podía mover, su necesidad era de salud física, tenía parálisis, algo había acontecido a su vida, había tenido una enfermedad. Hay enfermedades que nos dejan en parálisis, que no nos permiten movernos, ¿verdad? No sé, una embolia, un derrame, algo pasó con este hombre llamado Eneas, pero tenía esta necesidad. Dios lleva a Pedro pues hasta Lida para que vea esta necesidad, la misma necesidad del hombre. Es una demanda por Dios para que Pedro hiciese algo. Pedro había visto a nuestro Señor Jesucristo, él había participado incluso con nuestro Señor Jesucristo en resucitar a personas, en devolver la salud. Él había visto cómo Jesús hacía las cosas, devolviendo salud a las personas cuando mostraban su necesidad ante nuestro Señor Jesucristo. Un gran cúmulo de milagros fue lo que Pedro presenció, y momentos muy especiales en que Dios obró, pues, devolviendo la vida a personas, sanando personas. Muy particularmente Pedro fue testigo de todo esto. Y cuando él llega y ve a este hombre, ¿verdad? Conoce a este hombre llamado Eneas. Es retado en su fe para hacer lo que su Señor Jesús hubiera hecho. Por la necesidad que tenía este hombre, es demandado por Dios, por la misma necesidad del hombre, por su imposibilidad de poder sanarse a sí mismo. Tenía 8 años que estaba en cama. No, este hombre no tenía poco tiempo, tenía 8 años en cama y no podía por sí mismo sanarse. Llevaba ya 8 largos años sin poderse mover, estando en una cama. Entonces, esto nos habla de la imposibilidad misma que tenía Eneas de sanarse. No tenía cómo hacerlo, tal vez no se nos dice, pero si hubiese tenido dinero, el dinero no le había servido de nada, ¿verdad? Para poderse curar. Si buscó médicos, los médicos no pudieron hacer nada por él, si es que tenía posibilidades de hacerlo, pero de ninguna manera este hombre encontró una manera de poder salir de su problema, de aquella parálisis que le estaba afectando, de tal manera que ya llevaba 8 años. Esta condición tan lastimera que tenía Eneas fue lo que Dios usó para demandarle a Pedro que él pudiera obrar pues en la vida de este hombre. Pedro devolvió la salud de un hombre demandado por Dios, hermano. Y nosotros de igual manera, los creyentes, actualmente estamos demandados por Dios, porque también nosotros podemos ver la necesidad de la gente el día de hoy.
La gente hoy, hermanos, se ha paralizado de terror. No solamente mucha gente se ha paralizado, ¿verdad? Ha tenido que postrarse en cama por causa de un virus que está atacando a toda la humanidad. Se ha paralizado de terror. Y hay gente, hermanos, que se ha dado cuenta cuando se ha infectado que no hay una posibilidad de sanarse, que uno en ese momento no puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Uno tiene que recurrir, y la gente ha recurrido a todo lo que es posible recurrir, a la ciencia, a lo que no es ciencia, todo lo que la gente pueda hacer cuando siente que se muere, lo hacen, ¿verdad? Para poder salir adelante. Y sin embargo, muchos, hermanos, se han dado cuenta que ha sido imposible, han hecho hasta lo imposible y muchas veces han visto morir a sus familiares. Y nosotros estamos viendo esto, estamos viendo la necesidad que la gente tiene y la imposibilidad de las mismas personas para poder sanarse de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y tenemos que nosotros, hermanos, sentirnos pues demandados por Dios, porque nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, porque Dios, hermano, nos dio a nosotros la bendición de poder orar, de poder clamar a Dios por la salud de los demás. Y nosotros tenemos que ayudar a la humanidad en este momento de rodillas. La mejor manera de hacerlo es arrodillándonos, pidiéndole a Dios misericordia por las personas, ¿verdad? Y, hermanos, orando por sus vidas para que Dios obre de una manera poderosa en su salud. Pedro devolvió la salud a un hombre usado por Dios, dicen los versos 34 y 35, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué hermoso, hermanos, que Pedro en ese momento fue usado por Dios, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente no fue Pedro quien devuelve la salud, sino fue el Señor Jesucristo. Y Pedro se encarga de hacérselo saber a Eneas, ¿verdad? Dice el verso 24, y le dijo Pedro: Eneas. No le dijo solamente levántate, ¿verdad? Como Jesús un día le dijo a otro paralítico, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le dijo Jesús a un hombre. Nada más. Pero Pedro, hermanos, no era nuestro Señor Jesucristo. Él había recibido el poder del Señor por su Espíritu Santo dado a su corazón, de tal manera que Pedro le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana, no yo, porque no son los santos los que sanan, no son los santos los que sanaban, era el Señor Jesucristo a través de sus vidas. Dios usó, ¿verdad?, por el poder de Jesús a Pedro para poder sanar a Eneas. Y Pedro dice: Jesucristo te sana. Y Pedro no demandó fe a Eneas. Eneas hizo uso de fe, ¿verdad? Y se muestra cómo Eneas tuvo fe en lo que Pedro le estaba diciendo, en Jesucristo, porque hace caso a lo que Pedro le dice. Levántate, le dice, levántate. Y enseguida, ¿qué hizo Eneas? Dice el verso 34, se levantó. Si se dan cuenta, en algunas partes, en el relato de más adelante, vamos a darnos cuenta cómo Pedro hace otro milagro, y en ese otro milagro Pedro tiende la mano para ayudar a aquella persona que se iba a levantar. Pero en este milagro que se relata aquí, hermanos, de la curación de Eneas, Pedro ni siquiera le tiende la mano a Eneas para levantarlo, simplemente le dice: levántate. Y acto seguido, inmediatamente se levantó Eneas. Cuando Pedro le dijo: levántate, entonces Eneas se levantó. Creyó en lo que Pedro le estaba diciendo, creyó en las palabras de Pedro cuando Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Entonces, él creyó en esto, él creyó que Jesucristo lo estaba sanando. Y enseguida se levantó. Y Dios usó, hermano, la vida de Pedro. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, Dios usó la vida de Pedro para poder llevar salvación a muchos, dice el verso 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Obviamente Eneas se paró y caminó, salió de su casa, ¿verdad? Y todo el mundo que sabía en Lida que Eneas estaba enfermo, se asombró, se maravilló de cómo este hombre hubiese
vuelto a caminar cuando llevaba 8 años postrado en cama. Y estas personas tuvieron que escuchar el mensaje del Evangelio, tuvieron que escuchar el testimonio pues mismo de Eneas, diciéndoles cómo Jesucristo lo había sanado. Y no solamente en la ciudad de Lida, sino en toda la región de Sarón. Y muchos, bueno, al decir toda la región de Sarón, pues no quiere decir exactamente toda, sino que mucha gente pues del alrededor, muchos de alrededor de la región de Sarón, se convirtieron al Señor. Dice el verso 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este milagro que obró Pedro por el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también sirvió para llevar salvación a sus vidas. Hoy no solamente debemos orar por las personas. Miren, nosotros a nuestra iglesia llegan muchas peticiones de oración el día de hoy. Muchas personas nos han pedido que oremos por su salud. Muchas personas se han acercado a muchos miembros de la iglesia para pedirles oración, ¿verdad?, por la salud de sus familiares. E increíblemente Dios ha obrado salud en muchas personas por las cuales nosotros hemos orado. No nos jactamos de esto, es la misericordia de Dios. No somos nosotros, es Dios quien tiene misericordia del ser humano. Pero Dios no nada más quiere salvarte, Dios no nada más quiere sanarte, Dios no nada más quiere que tú te levantes de esa cama, ¿verdad? Dios no quiere solamente que tú te vuelvas a sentir bien físicamente. Dios quiere darte salvación. Porque cuando al final del verso 35 dice, los cuales se convirtieron al Señor, convertirse quiere decir dar la media vuelta y caminar, ¿verdad?, al contrario de lo que ha sido nuestra vida. Convertirse al Señor quiere decir creer en Él y empezar a caminar en una dirección contraria, justo a lo que estábamos haciendo antes de conocerlo, antes de creer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es convertirse, es permitir que el Espíritu Santo entre a tu vida y te haga una nueva persona y cambie, ¿verdad?, todo lo que hay en ti. Esto es convertirse al Señor. Y Dios está obrando hoy en medio de todo lo que estamos pasando. Mucha gente culpa a Dios por la pandemia, mucha gente está enojada, molesta tal vez con Dios porque piensan, ¿por qué Dios está mandando todo esto, verdad? Pues Dios no lo está mandando, Dios lo ha permitido. Todo esto es producto de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todo lo que está pasando no es que Dios lo esté enviando, Dios lo está permitiendo. Pero incluso todo esto que a nosotros nos parece adverso, Dios lo está usando para la salvación de las personas. Hoy en día Dios está moviendo a sus siervos ante la necesidad del mundo y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Así que, hermano, deja que Dios te use como instrumento en sus manos. Y amigo mío, deja que Dios obre en tu vida. Dios está obrando en todo el mundo, haciendo ver a todos la necesidad que tenemos de buscarle con todo nuestro corazón, de tener a Dios en cuenta en este momento, por nuestra incapacidad para poder no solamente sanarnos, sino salvarnos a todos por nosotros mismos, pues. Acepta la salvación que Dios te ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por tus pecados para darte salvación y para darte vida eterna. Y a esto podemos acceder solamente creyendo en Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús y Dios te dará vida eterna y una vida abundante. Dios te bendiga. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todo
todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo
Muy bien, hermanos, es el momento de las acciones de gracias y también de felicitar a nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana que acaba de terminar. Acciones de gracias y cumpleañeros en nuevo nacimiento. Agradezco mucho a Dios por la vida de mi familia, por la vida de mis hijos, porque ya salieron negativos a COVID. Gracias por la vida del nuevo nacimiento, por sus oraciones. Amén. Quiero dar gracias a Dios por mi familia, por todo el apoyo que me han dado y gracias a Dios por escuchar y cumplir mis oraciones. Esta semana comencé un nuevo y mejor trabajo y no me canso de decir que todo es gracias a Dios. Es el momento de apartar nuestras ofrendas, hermanos, para nuestro Señor. Si usted ha dispuesto una ofrenda para el Señor, póngala aparte y posteriormente hágala llegar a la persona que corresponde. Esto es solamente para los miembros de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, las ofrendas de Nuevo Nacimiento. Y los anuncios de esta semana, hermanos, son las actividades que tenemos recurrentemente. El lunes tenemos nuestra reunión de jóvenes en punto de las 8 de la noche por medio de Zoom. El martes se reúnen nuestras hermanas también por medio de Zoom en punto de las 7:30 de la noche. El miércoles tenemos estudio bíblico, esto por Facebook en punto de las 7:30. El viernes tenemos culto de oración por Zoom en punto de las 6 de la tarde. Le invitamos a unirse y todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, leemos la palabra del Señor. Tenemos 15 minutos de lectura bíblica sin comentarios. Lea la palabra del Señor. La palabra de Dios santifica nuestras vidas. Le invitamos a unirse a nuestro devocional de lectura bíblica. Vamos a orar y quedar despedidos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de poder haber estado juntos en este momento, de permitirnos, Señor, honrar tu nombre, alabarte, bendecirte, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, rogamos que tú pongas tus manos de salud en todas las personas, Señor, que están padeciendo enfermedad. Rogamos, Dios, porque tú levantes a todos nuestros hermanos en nuestra iglesia que por una u otra razón, Señor, están padeciendo, están afligidos físicamente, Padre. Desde tu santo trono rogamos de tu palabra para que ellos sean sanos, Dios. Agradecemos tu provisión y rogamos que prosperes el trabajo de nuestras manos y nos cuides, Padre, a lo largo de esta semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía